Bendiciones. Quiero hablar acerca de la salvación según la palabra, de la fe y la ley, que muchos creen que ya no es necesario guardar la ley porque el Mesías vino a morir por nuestros pecados y por su gracia y nuestra fe en Él ya somos salvos. Empiezo por Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, sí es que somos salvos por fe, porque como dice en la palabra, todos estaban destituidos de la gloria del Señor por cuanto habían pecado, o sea, todos habían desviado de los estatus y de las instrucciones de Dios, de Yohei Bajei. Entonces vemos si mediante la fe invalidamos la ley, solo si necesitamos fe para ser salvos. Y en Romanos capítulo 3, versículo 31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, dice en la palabra. Esto significa que no es como erradamente muchos creen, que solo por fe somos salvos, sino que también la ley es importante. Y en Santiago capítulo 2, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros les dice: ir en paz, calentados y sáciense, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y más adelante dice: ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y luego en el versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso quiere decir que la fe actúa conjuntamente con las obras. Y ahora hay que saber cuáles son las obras, según la palabra. ¿Cuál es la ley? Que son esas obras. Y en San Juan capítulo 14 dice: si me amás, guardad mis mandamientos, dice el Mesías en la palabra. O sea que entonces quiere decir que la ley, las obras, las cuales justifican la fe, son los mandamientos, que el Mesías mismo ordenó que debía guardarse los mandamientos. Y en San Juan capítulo 14 versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. También dice en Mateo capítulo 5 versículos 17, y es palabra del Mesías, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Quiere decir que no vino a quitar la ley ni anular lo que hablaron los profetas, sino que vino para que se cumpla. Entonces somos salvos por gracia, ya que todos estábamos destituidos de la gloria del Padre, del Eterno. Por eso que es por obra nadie es salvo, pero sí por las obras justificamos la fe. Somos salvos por fe para buenas obras, que es guardar los mandamientos, porque en la palabra dice que el Mesías ordenó que los guardaran, porque aquel que lo ama guarda sus mandamientos, y está en la palabra. No es que por ser salvos por fe, como muchos creen, invalidamos la ley.
Además, la salvación es un proceso, como está en Mateo 24, que dice: más el que persevere hasta el fin será salvo. Eso significa hasta el fin de tus días, o así sea el fin de todas las injusticias que hoy existen, hasta que venga el Mesías por segunda vez a juzgar a la tierra. Pero muchos creen que estar bajo la ley es maldición porque malinterpretan en la palabra, y hay que ver en contexto que muchas veces habla de las obras de la ley por las leyes orales que tenían los judíos, que eran agregadas a la palabra, y dice también en la Biblia, en la palabra, que todo aquel que quite o agregue está bajo maldición. No se puede agregar o quitar nada de la palabra. Entonces, como los judíos tienen sus leyes agregadas, estaban bajo maldición. Y entonces las leyes orales, las que ellos tienen, eh, no van de acuerdo con la palabra. Por eso es maldición. Pero cuando habla de la ley, que el Mesías dice que guarden los mandamientos, o que por la fe somos salvos para buenas obras, se refiere a esa ley que son los mandamientos que el Señor, que el Mesías ordenó que se cumplan. Y en Juan capítulo 3 vemos que dice acerca de la ley y del pecado. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y sigue diciendo: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Padre, el Eterno, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Yod-Heh Vah-Heh no practica el pecado, porque la simiente de Elohe, Dios, el Yod-Heh Vah-Heh, permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Elohe. Entonces la palabra dice que la infracción de la ley es el pecado, y que la ley serían los mandamientos que el Mesías dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. Pero es mucho más fácil ignorar eso y decir que somos salvos solo por creer, hacer una oración y decir creo, y entonces ya somos salvos. Pero es un proceso, como dice: el que persevera hasta el fin será salvo. Porque si alguien dijere tener fe pero no tiene obras, entonces es una fe muerta, porque somos salvos por fe para buenas obras. Y tampoco por la fe invalidamos la ley, sino que por la fe confirmamos la ley. Y es lo que está escrito en la palabra, y el Señor no cambia. Él es el mismo de siempre, de ayer, de hoy y por los siglos. Hago este video para decir que somos salvos por fe, por creer en el Mesías, para que nos envíe el Espíritu del Padre, el Ruach HaKodesh, que nos convence de pecado para arrepentimiento, y así buscar hacer las buenas obras, guardar los mandamientos, como dijo el Mesías: el que me ama guarda mis mandamientos. Y así por la fe confirmamos la ley, porque si no tenemos obra, no guardamos los mandamientos, esa fe es muerta, como dice en la palabra. Entonces sé que hay muchos que enseñan que la fe es suficiente, por creer y hacer una oración ya está, pero no es solo eso, sino que es necesario también por nuestra fe, si es verdadera, confirmamos la ley. Por eso es que si tenemos obra, esa ley, esos mandamientos, los ponemos por obra, que actúan conjuntamente con la fe, entonces esa fe no es una fe muerta. Pero si no, de lo contrario, sí. Somos salvos por fe porque todos se habían desviado del camino, habían estado destituidos de la gloria del Padre, dice, porque todos habían hecho lo malo, habían infringido, digamos, la ley, que es el pecado, como dice en la palabra,
todos habían hecho lo malo, se habían desviado. Por eso es que el Mesías viene, para que nosotros, creyendo verdaderamente y recibamos el Espíritu para que nos convenza de arrepentimiento, entonces nosotros tengamos esa fe verdadera que nos lleve a guardar los mandamientos. Porque si amamos al Mesías, como dice en la palabra, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces esa fe es verdadera y no una fe muerta. Y la salvación es un proceso hasta el fin de nuestros días, o el día que venga el Mesías a juzgar a la tierra, hasta el último día. Bueno, y no es solo por decir creer y nada más, sino que, como dice la palabra, también por sus frutos los conocerás, porque también tenemos que llevar buenos frutos. Y eso es también por las obras. Y bueno, nada más que decir, creo, solo que no se dejen engañar por personas que hablan de la palabra y de Dios, pero que sacan de contexto, porque como dice también en la misma palabra, con dificultad se salva el justo, o que estrecha es la puerta que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Si fuera así tan fácil, como muchos dicen, que solo por decir creo y hacer una simple oración ya somos salvos, pero en realidad es un proceso hasta el fin, y que no solo es por creer que somos salvos, si bien por la fe sí tenemos la oportunidad de ser salvos, actuando conjuntamente con las obras, vemos que esa fe es verdadera. Y bueno, bendiciones, shalom.